Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. De las cosas más difíciles que nosotros tenemos que aprender es a someternos y a recibir órdenes. No nos gusta mucho eso. Nos cuesta demasiado someternos a la autoridad. Escúchelo bien. El anhelo más grande del ser humano es la independencia. Es no depender de nada. Y es ahí la rebeldía. Es ahí la falta de sujeción a la autoridad. El cristiano quiere tomar con libertad sus decisiones. Y el reino de los cielos dice, esto no debe ser así. Una de las confrontaciones más grandes que tiene el ser humano es consigo mismo con respecto a la autoridad. El joven crece, el niño cuando está pequeño le cuesta trabajo someterse a la autoridad. Pero cuando el niño es bien criado, le enseñan a someterse a la autoridad, a obedecer. Pero llega un momento en que él se quiere rebelar. Llega un momento en que él quiere volar con sus propias alas y decir, yo no quiero someterme a ninguna regla. Yo no quiero someterme a esto ni a lo otro. Y eso es un principio satánico. Eso es uno de los principios que Satanás, escúchalo bien, así como hay principios cristianos, hay principios demoníacos. En otras palabras, los que siguen a Satanás siguen sus principios. Y uno de los principios demoníacos más horribles que hay es la rebeldía. Satanás instauró su reino. ¿Por qué hablo de que Satanás instauró su reino? La Biblia nos habla de dos reinos: el reino de Dios, el reino de Cristo, y el reino de Satanás, el reino de luz y el reino de tinieblas. ¿Lo habla o no lo habla? ¿Habla la Biblia del reino de las tinieblas? Y quiero decir, el reino de las tinieblas también está puesto con principios. Y uno de los principios que tiene el reino de las tinieblas es la rebeldía. Satanás ha instaurado su rebeldía y promueve la rebeldía en los que le siguen. Escúchalo bien. Y una de las cosas que más le parece duro al cristiano es someterse a la autoridad. Mire que el centurión le dijo, Señor, no necesitas que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque yo conozco de la autoridad. El mismo siervo le dijo, yo sé que es autoridad. Y déjeme decirle que en el reino de los cielos una de las grandes bendiciones que uno puede alcanzar es aprender el concepto de autoridad, entender el concepto de autoridad y obedecer a la autoridad. Es uno de los principios que cuando lo logramos alcanzar nos avanza demasiado en el reino de Dios. Nos da un gran avance en el reino de los cielos. Y una de las grandes desgracias que el hombre maneja y que los cristianos tienen que manejar es el desconocimiento a este principio de la autoridad. El darse a la rebeldía, el darse a la anarquía, el entregarse al desorden, a una vida desordenada, a una vida sin autoridad, sin ese principio de autoridad, es una desgracia para el que sea. Escúchelo bien, para el que sea. Una vida sin disciplina, porque la autoridad implica disciplina. ¿Cuántos lo están entendiendo? Escúchelo bien. Hay gente, y quiero decirle algo, una persona disciplinada es una persona que tiene el concepto de autoridad. Porque el primer concepto de autoridad es someterme a mí mismo. Si yo digo, a partir de mañana me voy a levantar a tal hora a orar, y mañana hago lo contrario, ni siquiera me sometí a mi voluntad. Mi voluntad cuando me acosté era levantarme temprano al otro día, y ni siquiera me sometí a esa voluntad. Qué tremendo. Ese es el problema de la rebeldía. Gente que se rebela hasta con sus propios principios, hasta con lo que esa persona quiere.
Ahí está la rebeldía. Una persona rebelde, conozca a una persona rebelde por su vida indisciplinada. Es una persona que carece de disciplina. Es una persona que no se somete a una disciplina, ni a siquiera a la disciplina que él sabe que tiene que llevar. ¿Cuántos lo están entendiendo? Es delicado esto. Y esos son principios fundamentales dentro de la vida cristiana. Entonces, dentro de esos principios hay unos valores como la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, la lealtad. Son valores que hacen parte de este principio llamado autoridad. Una persona sin responsabilidad, ¿será que va a reconocer la autoridad? No. Una persona sin ese valor de la responsabilidad, una persona sin ese valor de la lealtad, ¿va a reconocer la autoridad? No. Una persona sin el valor de la fidelidad, ¿va a reconocer la autoridad? No. Mire usted la importancia. Por eso dice el Señor conoce, ya tiene firma su doctrina, dice la palabra, ya tiene firma su doctrina, su enseñanza la tiene firme. Y conoce el Señor como un sello al que la tiene. Aleluya, a su nombre. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que entender es este principio de la autoridad. La autoridad es supremamente importante. Someternos al Señor, someternos a nuestros padres. La mujer, ¿cómo le cuesta de trabajo someterse a su esposo? Hay mujeres que el marido les pide un favor y dice, ay, no, bla, 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 50 disculpas antes de hacerlo. Entonces el marido tiene que correr a hacerlo. Listo, ya lo hizo. No, esto es duro. Y permítame decirle que someterse a la autoridad es duro. Pero el día que usted entienda este principio que hace parte fundamental del reino de Dios aquí en la tierra, ese principio lo va a llevar a usted adelante. Ese principio lo va a llevar a usted lejos, y las bendiciones que va a alcanzar a través de ello van a ser grandes para la gloria del Señor. Aleluya, a su nombre. Ahora, teniendo en cuenta esto, antes de pasar al siguiente principio, hay que tener en cuenta esto. La autoridad de Dios y las autoridades delegadas del Señor nunca te mandan a hacer algo malo. Nunca te mandan. Siempre las autoridades que Dios ha puesto y la autoridad misma de Dios en tu vida siempre te lleva a que obedezcas, y siempre te lleva a cosas grandes y a cosas buenas, nobles y puras. ¿Cuánto lo están entendiendo? ¿Qué es esa otra cosa? La gente resulta obedeciéndole al diablo, y el diablo siempre lo lleva a cosas malas y resulta obedeciéndole. Pero Dios no. Ejemplo, Dios te puso unos padres terrenales. Voy a darle un ejemplo. Dios te puso unos padres terrenales, y esos padres tal vez sin estudio, tal vez ni sabían leer ni escribir. Tal vez esos padres eran malos con la demás gente, pero te aseguro que siempre te dieron el mejor consejo. Te aseguro que siendo iletrados y siendo indoctos, nunca te dijeron vaya robe, vaya mate, vaya adultere, vaya fornique, vaya acuéstese con fulano. Bueno, no faltará quien lo haga aquí en la tierra, pero lo general es que el padre, aún siendo, o la madre, aún siendo indocto o indocta, te enseñaron lo mejor, porque nunca quisieron lo peor para ti. Y te obligaron a lo mejor. ¿Cuánto lo están entendiendo? A su nombre, a su nombre. Esa madre, aún siendo indocta, le enseñó juicio a su hija desde pequeño, porque la amaba. ¿Cuánto lo entienden? Porque la amaba profundamente. Y la hija decía, ay, estoy canso de que mi mamá me mande tanto y me diga tanto orden, ya me harté. Pero eso te servía. Te rebelaste a la autoridad, te rebelaste a las autoridades, y eso te llevó a desgracias. Un profesor en una escuela te enseñó a escribir, y te enseñó a escribir bien, y te reprendió y te exhortó, y a ti te parecía horrible y harto que te enseñara eso, y te decía: qué tipo tan cansón, enséñame a escribir bonito, a que no me salga del renglón, qué aburrimiento. Ahí está la rebeldía ligada al corazón. Pero tú nunca entendiste
que obedecer a eso era bueno y te llevaba a lo mejor. ¿Cuántos lo están entendiendo? Alaba al Señor que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. Una madre, un padre te dijeron, aún siendo malos, te dijeron: mira, no andes con ese tipo que te va a ir mal. Es que mi papá, es que mi mamá no quieren definitivamente que yo sea feliz. No, es que lo que no querían era que tú fueras infeliz. Y te decían eso para que te fuera bien en la vida. Y te decían eso para que tuvieras buena vida. Entonces una vez le decía yo eso a esa mujer. Y una mujer que ya tenía 40 años y 3 hijos y había luchado sola. Y se le veían las arrugas, pero del sufrimiento, no de la vejez, sino del sufrimiento que tenía en su rostro mustio. Decía, con su rostro triste, decía: qué dolor tan grande, pastor. Le desobedecí, usted tiene razón, le desobedecí a mi madre, le desobedecí a mi padre. Y salí detrás de ese vagabundo pensando que esa era la vida. Y después de que me puso 3 hijos en la vida, se largó, me dejó tirada y me ha tocado luchar con estos hijos. Y ahora lloro porque uno de mis hijos está en la cárcel. Y qué tristeza, ni siquiera tengo un hombre que me respalde. Mire usted. ¿Y creíste que te iba muy bien desobedeciéndole a tu papá y a tu mamá? Sí, pastor, creí que me iba muy bien, pero me fue re mal. Bueno. Eso es lo que la gente no entiende. El principio de autoridad es un principio importante dentro del reino de Dios y el Señor lo establece. La diferencia entre un religioso y un cristiano es que el verdadero cristiano se somete a la autoridad y reconoce la autoridad como tal. El religioso le importa 5 la autoridad. Le importa un pito, un pepino la autoridad. No le importa eso. Es más, no tiene ni siquiera a Dios como autoridad. Tiene a Dios como un dador. A Dios lo tiene. El religioso tiene a Dios como un ser bonachón que todo lo tiene de Él, pero no lo tiene como autoridad, no lo respeta como autoridad. Esto es delicado, mi amado hermano. El tercer principio que quiero que veamos hoy, que está dentro del reino de los cielos, es el principio de la paternidad. El principio de la paternidad, escúchelo bien. Principio de paternidad. El principio de paternidad lo encontramos en Juan capítulo número 1, versículo número 12. Juan capítulo 1, versículo número 12. Juan 1, 12. ¿Qué dice la palabra en Juan 1, 12? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. A su nombre. A su nombre. Comienzo por decirle algo dentro de este principio de paternidad. La Biblia dice, en el primer versículo que leímos, que la doctrina del Señor está firme y que tiene el Señor este sello y conoce a los que son suyos. Queriendo decir que, escúchalo bien, que el Señor conoce los que son suyos y los que obedecen su palabra, los que dependen de Él, los considera sus hijos, a su nombre. Y el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y el primer título que le da a una persona que el Señor ha rescatado es de hijo de Dios, a su nombre. ¿Cómo así, pastor? Yo pensé que todos eran hijos de Dios aquí en la tierra. Sí, nacimos siendo hijos de Dios. Todo ser humano nació hijo siendo de Dios. Pablo Escobar, cuando era bebecito y se tomaba los primeros teteros y le salieron los primeros dientes y se reía y sacaba la lengüita, era inocente y ahí en su cuna era un hijo de Dios. Pero cuando fue creciendo y se endemonió y se llenó de demonios, hurtó, mató y destruyó, ya se volvió un hijo del diablo. Escúchelo bien. Entienda esto. Pero cuando estaba allí en la cunita y le cambiaban el pañal y era inocente y no mataba ni una mosca, era un hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó a ser? Pasó a ser una criatura de Dios cuando comenzó el pecado, cuando comenzó su carrera delictiva. Pasó a ser hijo de Dios a criatura de Dios.
Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que al reino de Dios no van a ir los primos de Dios, ni los tíos de Dios, ni los sobrinos de Dios. Hay gente que yo me he encontrado y me dice: pastor, yo hace días, yo hace años, mi papá me enseñó el evangelio. Cuando yo tenía 15 años me llevaba a la iglesia mi papá. En ese momento eras una hija de Dios. Pero después, ¿qué pasó? No, entregué mi cuerpo al placer, comencé a degenerar mi vida, comencé a dañarme, comencé a apartarme del Señor. Pero en ese tiempo yo, entonces, bueno, por allá será prima de Dios, pero ti, hermano e hijo de Dios no es. ¿Cuánto lo está entendiendo? Simpatizante del Señor, pero hija de Dios no es. Y al reino de los cielos no van a entrar ni los primos, ni los tíos, ni los sobrinos, ni los amigos de Dios. Van a entrar los hijos de Dios. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Ahora, escúchelo bien. Dentro de la paternidad de Dios, nosotros tenemos que aprender a reconocer a Dios como Padre. Escúchelo bien. Y el que reconoce a Dios como Padre, reconoce las enseñanzas de Él. ¿Cuánto lo están entendiendo? Porque una de las cosas negativas que nosotros tenemos de nuestros padres es que sencillamente muchos de nosotros vimos al Padre, bueno, los que tuvieron papá, vieron al Padre como el dador. Mi papá me da, yo le pido y mi papá me da. Yo sé que, necesito una zapatilla, mi papá me las da. Necesito una camisa, mi papá me la da. Necesito un cuaderno, mi papá me lo da. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero pocos a sus escasos 7, 8, 9, 10 años le pusieron cuidado a lo que su papá les enseñaba, a los que su papá les quería decir. Que es que me lo decía con un tono airado, o me lo decía riéndose, o me lo decía con mucha rabia, pero de todas formas siempre te dijo cosas que te servían, a su nombre. Y por ese mal sentido de paternidad no entendiste la enseñanza de tu padre. Ahora llegamos al Señor y seguimos con la misma manía. Vemos a Dios como el ser bonachón, el que nos va a dar todo lo que necesitamos, pero no entendemos que Él como Padre tenemos mucho que recibirle, tenemos mucho que aprenderle y tenemos muchos principios y valores que Él nos da, a los cuales nos tenemos que sujetar a su nombre. Y esa parte nos es difícil. Por eso una de las grandes diferencias entre el religioso y el cristiano es que el religioso desconoce a Dios como Padre. Escúchelo bien. Y reconoce a Dios, o al Dios que ellos siguen, lo reconoce como un dador. El cristiano verdadero reconoce que tiene un Padre celestial al cual hay que obedecerle, al cual hay que amarle porque Él es Padre, al cual hay que obedecerle porque Él es Padre, al cual hay que escucharle porque Él es Padre, al cual no se va a decepcionar porque Él es un Padre, al cual ante cualquier circunstancia que se nos presente, recordar que Él es nuestro Padre y nos está viendo. A su nombre, a su nombre. Eso es ser Padre. Hay poder en Cristo Jesús. Cuando alguien ama y ha amado verdaderamente a su Padre, lo ama, le obedece, lo escucha, no lo decepciona, y ante cualquier circunstancia que se le presente, escúchelo bien, sabe que ese Padre de una u otra forma lo va a ver y se va a enterar. Luego, cuando tenemos ese principio de paternidad, no vamos a decepcionar a Dios, no vamos a defraudar a Dios. Eso es el principio entre un hijo y un padre, principio de paternidad. Amada iglesia, este principio es sumamente importante y lo debemos de llevar muy en el fondo de nuestro corazón. Reconozca a Dios como Padre, y el día que usted reconozca a Dios como Padre, usted va a aprender a amar sus padres terrenales para la gloria del Señor. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida aquí en la tierra. Un cuarto principio es el principio del dar.
Escúchelo bien. Marcos capítulo número 10. Marcos capítulo número 10. Gloria a Dios. Aleluya. Marcos capítulo número 10. Versículo número 17. Dice la palabra: al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo está leyendo? Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una de las cosas, de los grandes principios que se mueven dentro del reino de Dios es el dar. El dar, escúchalo bien. Ahora, la Biblia dice: somos criaturas en Cristo Jesús, creado para toda buena obra. A su nombre, a su nombre. Entonces, ya nosotros ahora tenemos muy buenas cosas para dar. Muy buenas cosas. Y no estoy hablando solamente de la economía. Estoy hablando del amor que Dios nos dio. ¿Cuánto amor estás dando a tus hijos? ¿Cuánto amor estás dando a tu familia ahora que eres cristiano? No, pastor, es que yo no puedo porque mi hijo es esto, mi hijo es rebelde, mi hija es rebelde, mi esposa es esto, aquello, no puedo dar amor. Un momento. Es que no se trata de dar bajo condición. Dios te amó y te llenó de amor sin condición. A su nombre. A su nombre. Si nos vamos a ello, nosotros no merecemos lo que Dios nos ha dado hoy día. Nos ha dado la salvación, nos dio perdón, nos amó y nos ha dado mucha paz. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Pero Dios, por su infinita misericordia, lo hizo, porque Dios es el primer ejemplo de dador. La Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las grandes ofrendas que el Padre Celestial le hizo al mundo fue entregar su Hijo en la cruz por amor a la humanidad, por amor a nosotros, a su nombre, a su nombre. Así que, mi amado hermano, nosotros, ya estando en el reino de los cielos, somos seres que debemos de comenzar a dar de lo que tenemos, dar de lo que Dios nos ha dado. Y estoy hablando del amor, estoy hablando de la paz. Por ejemplo, ¿es usted un generador de paz o de discordias en su casa? Cuando usted debe dejar dar paz, debe de brindarle paz a sus hijos, debe de brindarle paz a su cónyuge, a su nombre, a su nombre. Escúchalo bien, somos dadores y es un principio. El Señor, cuando Pedro y Juan fueron a la hora novena, a la hora de la oración, se encontraron un mendigo que les estiró la mano: dame unas monedas. Pedro y Juan, respondiendo, le dijeron: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. E inmediatamente oraron por él y fue que sano. Nosotros estamos llamados a dar de lo mejor, inclusive a dar, hermano, a los demás una palabra de vida. Porque la gente se está muriendo allá, se está muriendo por el pecado. El diablo los tiene, hermanos, sujetos, esclavos, los tiene atados al pecado. ¿Cuánto ha sido a darle palabra a los demás? Esa labor, ese principio del dar es muy importante. A veces pensamos: no, yo quiero todo para mí. Y pensamos solamente en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Bueno, y quinto, yo también. No. La idea, hermano, es que ya somos hijos de Dios. Y que todo lo que Dios nos ha dado es para entregarlo a los demás, para reflejarlo a los demás, para darlo a los demás, incluyendo primeramente nuestra familia, a su nombre. Porque hay gente que le brinda mucha paz a los de afuera, pero los de adentro los oprime.
Los de su casa los oprime. Hay gente que es demasiado culta con los de afuera y en su casa son los primeros patanes, o una mujer patana en su casa. Escúchalo bien, pero allá afuera es una decencia en pasta. En la casa, en la calle con todo el mundo se ríe, a la gente le da la mejor sonrisa, la mejor cara. En la casa, la cara más amarga para los suyos. Esto no es de Dios. Esto es pasarse un principio por alto. Dar es mejor que ¿qué? Que recibir. Dar lo mejor. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436. Bendición. Liberación. Unción. Sanidad. Prosperidad. Restauración. Esperanza. Milagro. Poder de Dios. Restauración espiritual.